Hola a todos, vamos a hablar en esta cápsula de aprendizaje sobre la vía piramidal, también llamada vía córtico-espinal. Esta vía comienza en el encéfalo y transcurre a lo largo de la médula espinal hasta el músculo. Es por tanto una vía motora que sirve para regular todos los movimientos de tipo voluntario. Vamos primero a repasar en qué consiste esta vía utilizando el esquema que representa una visión dorsal del sistema nervioso central, el encéfalo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Esta vía comienza en neuronas localizadas en la corteza motora del encéfalo. En las diapositivas del tema se muestra una representación distorsionada del ser humano en la corteza motora, dependiendo de las zonas que controlan el movimiento de cada parte del cuerpo. Bueno, la primera neurona que vamos a ver se llama primera motoneurona. Está su soma en la corteza motora, como hemos dicho, y el axón transcurre a lo largo del encéfalo hasta llegar al bulbo raquídeo. Aquí tiene lugar un fenómeno que se denomina decusación. Tenemos que decir que aunque estemos refiriéndonos a una sola neurona, la vía piramidal está compuesta por muchas neuronas que siguen el mismo camino. Lo que pasa es que aquí, para simplificar el esquema, nos referimos a una sola. Bueno, pues la decusación es el paso de un lado hacia el lado opuesto. Si estamos en el lado derecho, el axón pasa al lado izquierdo de la médula espinal. Vamos a ver esto en más detalle viendo un corte transversal de esta zona del bulbo raquídeo. Vemos que baja la primera motoneurona y cuando llega a esa zona se cruza hacia el lado contrario. Por eso cuando hay daños en un lado del encéfalo, las manifestaciones se producen en el lado contrario del cuerpo, por esa decusación que tiene lugar no en todas, pero sí en una gran mayoría de las neuronas, más o menos en un 80%. Bueno, esa primera motoneurona, también llamada neurona piramidal, llega hasta el lugar donde va a salir de la médula espinal. Y ahí la primera neurona termina y hace sinapsis con la segunda motoneurona. Esa sinapsis tiene lugar dentro de la médula espinal y la estamos viendo aquí. El axón de esa segunda motoneurona sale por la raíz raquídea hasta llegar al músculo e inervarlo. Esta es la segunda motoneurona. Solo hay dos neuronas que componen la vía piramidal, la primera motoneurona y la segunda motoneurona. ¿Qué pasa a nivel de la médula espinal en este lugar de sinapsis? Pues tenemos aquí el corte transversal con la sustancia gris en forma de mariposa y tenemos la primera motoneurona que llega hacia la zona motora de la sustancia gris y ahí hace la sinapsis con la segunda motoneurona y sale por la raíz motora. Esta que estamos viendo de arriba es la raíz sensitiva y por la que sale la segunda motoneurona es la raíz motora. La raíz sensitiva tiene estímulos aferentes que le llegan y la raíz motora estímulos eferentes que salen, el movimiento, la neurona que lleva el movimiento al músculo. Bueno, pues vamos a ver las lesiones, las distintas lesiones que podemos encontrar en esta vía piramidal. La primera va a ser lesiones o trastornos de la primera motoneurona. Y los vamos a tener de dos tipos: negativos, o sea, una pérdida de función de esa primera motoneurona, y eso se va a traducir, se va a manifestar como una parálisis, ¿de acuerdo? Si la primera motoneurona a nivel encefálico o a nivel de su axón en la médula espinal desaparece o es seccionada, aparecen estos trastornos negativos.
Y también tenemos trastornos positivos, que son una sobreexcitación de esa primera motoneurona y se manifiesta como convulsiones o un tipo de hipertonía que se llama espasticidad. Entonces, cuando se produce un trastorno, una lesión irritativa de la primera motoneurona, tenemos este trastorno positivo. Vamos ahora a la segunda motoneurona, que también tiene trastornos negativos y positivos. El negativo es una pérdida de función por sección o por destrucción del axón y se manifiesta como una parálisis o también paresias. Las paresias pueden ocurrir en la primera motoneurona también, que la estamos añadiendo ahí, o en la segunda. Y eso ocurre cuando el daño no es total, sino es parcial. Entonces no tenemos una pérdida total de función de esos músculos, sino una pérdida parcial de la función motora. En esos trastornos negativos de la segunda motoneurona también podemos añadir la atrofia muscular o la hipotonía. Estos trastornos también podrían aparecer en algunas circunstancias si tenemos lesiones de pérdida de función en la primera motoneurona, ¿vale? Los trastornos positivos de la segunda motoneurona, o sea, el aumento de su excitabilidad, se manifiesta como un fenómeno que se denomina fasciculación. La fasciculación es el movimiento de un pequeño grupo de fibras musculares que es visible desde el exterior. Es parecido a lo que nos ocurre en el párpado cuando nos tiembla, pues eso en otros músculos del cuerpo. Por último, vamos a ver lo que ocurre, la lesión que puede ocurrir en la unión entre la segunda motoneurona y el músculo, o sea, la placa motora, el lugar de inervación de la segunda neurona motora en el músculo. Ahí el trastorno se denomina una denervación de la fibra muscular. Eso ocurre cuando se rompe el contacto funcional entre la segunda motoneurona y el músculo. Los trastornos positivos en esa unión neuromuscular se denominan fibrilaciones y son muy parecidas a las fasciculaciones, pero no se pueden observar a simple vista, sino que solo pueden ser detectadas registrando la actividad eléctrica del músculo. Bueno, con esto hemos resumido más o menos todos los trastornos que podemos ver en la vía piramidal. Espero que esta cápsula os haya servido para repasar toda esta patología del sistema nervioso central.